Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Mi nombre es Analía Calle, yo soy neuróloga de adultos, trabajo en el Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro, en el Centro de Epilepsia, pertenezco a la comisión directiva del ACE y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la discontinuación del tratamiento anticrisis en aquellos pacientes adultos. A modo de introducción, ustedes saben que 2/3 de pacientes con epilepsia logran estar libres de crisis e incluso para algunos pacientes que no están libres de crisis con el tratamiento médico, el tratamiento quirúrgico puede ser una opción en la epilepsia fármaco-resistente. Y por otro lado, que los fármacos anticrisis se asocian con múltiples efectos adversos como sedación, somnolencia, mareos, disfunción cognitiva, bueno, etcétera, ¿no? Por lo tanto, el objetivo debería ser una retirada segura de estos fármacos, si es que nos lo planteamos, que tenga además una mejora en la calidad de vida de estos pacientes que están sin crisis, ya sea con tratamiento médico o que hayan estado en tratamiento quirúrgico. Así que ustedes saben que en epilepsia no todo es lo mismo y no son lo mismo las peras que las manzanas. La epilepsia es un síndrome muy heterogéneo, en los cuales la etiología, clínica y tratamiento varían de un paciente a otro. Por lo tanto, la predicción del riesgo de recurrencia de crisis también va a variar de un paciente a otro y muchas veces es un desafío para nosotros saber en quiénes vamos a hacerlo de manera segura. Y hay muchas guías de discontinuación, acá les pongo las tres que utilizamos en esta clase. La Liga Italiana contra la Epilepsia hizo sus guías en el 2013, la Asociación China contra la Epilepsia y el NICE en el 2020. Aquí más abajo les dejo la bibliografía si la quieren buscar, la referencia. Y estas guías recomiendan considerar la discontinuación en aquellos pacientes que tienen epilepsia y están sin crisis durante al menos 2 años en tratamiento con drogas anticrisis, pero en estos pacientes el riesgo de recurrencia después de la retirada debe ser cuidadosamente evaluado. O sea que al menos 2 años de tratamiento, y aún en estos pacientes con 2 años de tratamiento y sin crisis, deberíamos evaluar uno a uno. Entonces, tener en cuenta que para la suspensión de fármacos los objetivos serían, bueno, por un lado mejorar la calidad de vida, por esto que hablábamos hace un rato, de todas las reacciones adversas asociadas con los fármacos anticrisis, en que estos pacientes probablemente van a tener una elevada probabilidad, si son elegidos adecuadamente, de remisión completa, y por supuesto razones económicas. Pero ¿cuáles serían las contras? Bueno, por un lado sabemos que las drogas son seguras y que nos dejan en un 70% de chances un buen control de crisis para nuestros pacientes, que la interrupción obviamente tiene riesgo de recurrencia y de hacer que esa epilepsia que estaba bien controlada se vuelva resistente cuando la volvemos a introducir. Las crisis reducen los accidentes relacionados, perdón, las crisis no, las drogas reducen los accidentes relacionados con las crisis. Y por lo tanto disminuyen el estigma también porque son pacientes que pueden hacer una vida libre de crisis y con medicación, ¿no? Entonces, una serie de modelos de predicción se han utilizado para predecir el riesgo de recurrencia y incorporan todos estos factores que son la edad de inicio, la etiología, el tipo de crisis, el síndrome epiléptico, anomalías en la resonancia de cerebro, la presencia de cirugía de epilepsia. Y ahora iremos analizando uno a uno todos estos factores. Vamos a empezar por la edad de inicio. ¿Y qué evidencia tenemos al respecto? Bueno, el riesgo de recurrencia en pacientes con epilepsia no es lo mismo si la epilepsia inició en los niños, en la adolescencia o en la edad adulta. La evidencia nos dice que el riesgo de recurrencia es mayor en epilepsias que han empezado en la adolescencia con respecto a aquellas que han iniciado en la edad adulta, a aquellas que han iniciado en la infancia. O sea que a priori aquellos que han iniciado en la adolescencia son los que más riesgo tienen de recurrencia. ¿Qué pasa con
la etiología. Bueno, la tasa de recurrencia muchas veces y el pronóstico, si estamos hablando de epilepsias lesionales, mejoran con el tratamiento de la etiología y la remoción de las lesiones. O sea que es importante a la hora de hablar de pronóstico, si la epilepsia es una epilepsia lesional, hablar primero de remoción de la lesión, idealmente como cirugía de epilepsia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de epilepsias asociadas a agentes infecciosos, por ejemplo, o en el caso de epilepsias asociadas a gliomas, la recurrencia o la peoría de la frecuencia de crisis se asocia muchas veces con progresión tumoral, o sea que esto debería ser una bandera roja en nuestros pacientes en caso de tener un tumor y tener crisis, el hecho de que si empeoran sus crisis debería ser una alerta para la progresión tumoral. ¿Qué pasa con los tipos de crisis? Bueno, la epilepsia focal en sí es un factor de recurrencia. Fíjense este trabajo que analizó a 200 pacientes adultos que habían estado libres de crisis por al menos 2 años, como dijimos recién. Casi la mitad de ellos tuvo recurrencia luego de la suspensión de fármacos. Y los que recurrieron, más que nada, tuvieron crisis en un periodo menor de 2 años. Menos del 1% recurrió en un periodo mayor a 5 años. O sea que el riesgo de recurrencia se da en un periodo más temprano, una vez que se suspenden los fármacos. Aquellos que han estado sin crisis durante mucho tiempo y sin fármacos, de acuerdo incluso a la nueva definición de epilepsia del 2014, podemos considerarlos en remisión, con mayor de 5 años sin tratamiento. Y por otro lado, el riesgo de recurrencia se relaciona con la remisión antes de la suspensión. Aquellos pacientes que habían estado con periodos de remisión, o sea, sin crisis, mucho tiempo antes, aún con fármacos, son aquellos que tienen mayor riesgo de quedar libres de crisis luego. Fíjense que aquellos pacientes que habían estado 2 a 3 años sin crisis tuvieron una recurrencia del 2.08. Aquellos que habían estado, a diferencia de los anteriores, 4 a 5 años sin crisis, tuvo una chance de recurrencia de 1.53, o sea que en aquellos pacientes que podemos esperar cada vez más tiempo, digamos, para poder sacarle el fármaco, es un mejor pronóstico para luego de la suspensión. ¿Qué pasa con las epilepsias generalizadas? Bueno, en este caso, la tasa de éxito de la suspensión va a tener que ver con el tipo de crisis que tengan estos pacientes. En aquellos pacientes que tienen ausencias o convulsiones, pero solamente un tipo de crisis, o ausencias o convulsiones, tienen mayor éxito, digamos, en la suspensión que aquellos pacientes que tienen ausencias y convulsiones. En este caso, tienen una tasa de éxito de un 35%, es decir, va a haber un 65% de riesgo de recurrencia. Y esto es aún mayor, como ya conocemos todos, en la epilepsia mioclónica juvenil, que tiene una tasa de recurrencia mayor a un 80%. O sea que la tasa de éxito luego de la suspensión es de menos de un 20%. Bueno, ¿qué pasa con los síndromes epilépticos? Esto en relación con lo que estábamos hablando. Fíjense que esto lo vamos a ver mejor cuando hablen de discontinuación del tratamiento anticrisis en población pediátrica, obviamente, a cargo de la doctora Gamboni, pero la epilepsia benigna de la infancia con espigas centrotemporales o la epilepsia de ausencias infantil tiene una muy baja tasa de recurrencia, o sea que es importante establecer el síndrome epiléptico para establecer el pronóstico, por supuesto. Las epilepsias generalizadas, como dijimos, con crisis convulsivas, las epilepsias de ausencias o epilepsias mioclónicas tienen una tasa de recurrencia alta. Y por lo tanto, es importante tener en cuenta el síndrome epiléptico y saber que en aquellos pacientes que discontinuaron la medicación, luego tuvieron recurrencia de crisis y por lo tanto hubo que reanudar el tratamiento, la tasa de control de crisis en estos pacientes es menor, ¿sí? Tienen un riesgo
una tasa de control de un 50% para la epilepsia de ausencia juvenil y de un 25% para la epilepsia mioclónica. O sea que esto hay que planificarlo bien y plantearlo bien con los pacientes a la hora de planificar la suspensión. Bueno, ¿qué pasa, por lo tanto, con epilepsias lesionales, aquellas epilepsias que tienen anomalías en la resonancia? Por ejemplo, el riesgo de recurrencia es mayor en pacientes con resonancia anormal, aquellos pacientes que tienen sobre todo lesiones en el hipocampo y malformaciones estructurales, tienen mayor riesgo de recurrencia. Fíjense, en pacientes con resonancia normal, la tasa de recurrencia de este trabajo, publicado en el 2006, fue un 38% versus un 72% en pacientes con atrofia del hipocampo y 77% en pacientes con criterios de esclerosis mesial, ¿no? ¿Y qué pasa con respecto a la tasa de recurrencia después de la cirugía de epilepsia? Bueno, depende cirugía de qué estemos hablando. En el caso de la cirugía del lóbulo temporal, este es un trabajo de epilepsia del lóbulo temporal mesial que tiene 384 pacientes adultos a un follow-up de 12 años. Ellos también retiraron el fármaco luego de los 2 años sin crisis después del posoperatorio y vieron como resultado que 82% de pacientes estaban libres de crisis al año de la discontinuación. E incluso para aquellos pacientes que recurrieron, o sea que volvieron a tener crisis después de que suspendió el fármaco, se volvió a introducir la medicación, obviamente, y en este caso la mayoría volvió a controlar la crisis con igual dosis a la previa, ¿sí? De ellos, el 53% permaneció libre de crisis luego del segundo intento. En este caso, ¿quiénes son aquellos pacientes que contribuyen a tener resultados favorables luego de la retirada de fármacos, luego de una cirugía de esclerosis mesial temporal? Aquellos que habían tenido crisis febriles, aquellos, bueno, por supuesto, que tienen una epilepsia de corto plazo, digamos, que hayan tenido menos de 20 años de enfermedad, y un electroencefalograma normal luego del año posterior a la cirugía. Retomaremos este tema del electro en unos pocos minutos. ¿Qué pasa con aquellas epilepsias extratemporales? Los resultados son menos favorables que para la epilepsia del lóbulo temporal mesial. En este caso, la epilepsia extratemporal, o sea, frontal, parietal o occipital o del cuadrante posterior, tienen una tasa de recurrencia mayor, ¿sí? De 41%, 42%, y de aquellos pacientes que recurrieron y que por lo tanto hubo que volver a iniciar fármacos, un tercio de ellos persistió con crisis luego de reiniciarlos, ¿sí? O sea que por ahí estaban sin crisis después de la cirugía, se sacó el fármaco y al volver a introducirlo no se logró controlar completamente las crisis en un tercio de estos pacientes de este 41%, ¿no? Esto recuerdo la localización, pero ¿qué pasa con respecto a la etiología? Bueno, si la etiología de la epilepsia es una displasia cortical, este es un estudio no en adultos, sino en chicos y adolescentes, tienen una chance de recurrencia de un 35% y en este caso, obviamente relacionado con factores de recurrencia, resección incompleta y electros anormales después de la cirugía. Acá tienen siempre la bibliografía, las referencias al costado. Bueno, por lo tanto, luego de la cirugía de epilepsia, como dijimos, factores de buen pronóstico que hayan tenido crisis febriles, historia de epilepsia de menos de 20 años, en realidad lo menos posible, digamos, de historia de epilepsia, o sea, una cirugía temprana, y electronormal luego del año de la cirugía, esto con respecto a epilepsias del lóbulo temporal y cirugía de... Bueno, y como les decía recién, ¿cuál es el rol del electroencefalograma como un predictor de recurrencia luego de la discontinuación? Y esto, la verdad que hay bastante escrito al respecto y no todos los trabajos se ponen de acuerdo.
La mayoría muestra que con respecto al electro previo a la discontinuación, o sea, cuando todavía los pacientes están en tratamiento, digamos, electros anormales son banderas rojas para la recurrencia, ¿no? O sea que aquellos pacientes sin crisis pero con electros anormales, previamente a iniciar la descontinuación, serían un factor de peor pronóstico, pero sin embargo esto no debería ser utilizado como el único indicador de riesgo de recurrencia, sino todos los otros factores que estuvimos viendo en diapositivas anteriores. ¿Y qué pasa una vez que vamos bajando la medicación durante el proceso de discontinuación? Bueno, algunos recomiendan detener este proceso de discontinuación si aparecen electroencefalogramas anormales durante el proceso de retiro de la medicación, y otros trabajos incluso muestran que este valor del electro como valor predictivo es válido durante el primer año post discontinuación, no posteriormente. Y de acuerdo a esto, entonces, se han realizado, hay muchos trabajos respecto de modelos pronósticos, digamos, de predicción. Les recomiendo utilizarlos, es muy útil utilizarlos con los pacientes, cuando el paciente está con nosotros en el consultorio, para tener que ellos también tengan una idea del riesgo de recurrencia. Hay una página que es epilepsypredictiontools.info, que es donde se pueden ver los resultados de este trabajo, que es un trabajo del 2017 publicado por Lamberink y su grupo en el Lancet Neurology, donde van a tener diferentes escenarios en esta página. Uno es el factor, digamos, de predicción, digamos, de recurrencia de crisis luego de la suspensión del tratamiento. En general, van a tener otra herramienta de predicción para el riesgo de recurrencia postquirúrgica, como hablamos recién. El riesgo de recurrencia de una primera crisis, esto no sería de discontinuación de fármacos. El riesgo de, o cómo va a resultar desde el punto de vista intelectual y desarrollo la cirugía de epilepsia. Estos dos últimos valen para epilepsias en la infancia. Y por último, el riesgo de recurrencia y de resistencia, como hablamos, para la epilepsia mioclónica juvenil. Herramientas muy interesantes que nos permiten en la vida diaria tener un poco más de información, más dirigida a cada paciente en particular. Y estas herramientas, bueno, utilizan todo esto que estuvimos hablando hace un ratito, cuál fue la duración de la epilepsia antes de la remisión, teniendo en cuenta cuántos años de epilepsia tiene este paciente, cuánto pasó desde que tuvo la última crisis, cuántas drogas anticrisis está tomando, entre 1 y 9, cuál fue la edad de inicio de la epilepsia, ¿no? Si fue una epilepsia de inicio en la infancia, en la adolescencia o en la vida adulta, como dijimos. Bueno, el género, cuál es la historia familiar de epilepsia en pacientes, en familiares de primero y de segundo grado, si han tenido crisis febriles, cuál fue el número de crisis previo a la remisión, si tiene un síndrome epiléptico autolimitado, como dijimos, si el paciente tiene un retraso madurativo, si el tipo de epilepsia, si es focal o generalizada, y cuál es el electroencefalograma previo a que iniciemos la suspensión. Entonces, esto es una herramienta muy importante, muy interesante, donde uno va, cargando los datos de su paciente particular, el que tengamos enfrente, el que querramos predecir. Por supuesto, estas son herramientas de predicción, no es la bola de cristal, digamos, pero nos da un elemento más para discutir con el paciente acerca de la suspensión. Así que como conclusión, bueno, para pacientes que están sin crisis, el papel del electroencefalograma solamente como predictor es limitado, ¿sí? Siempre tenemos que tener en cuenta todo lo que dijimos hace un rato: edad de inicio, etiología, tipo de crisis, síndrome epiléptico, resonancia, si tuvo cirugía.
y tener en cuenta que estos modelos de predicción que han incorporado todos estos factores importantes no son útiles en la práctica cotidiana para decidir el retiro de fármacos de forma personalizada en nuestra práctica clínica. Con esto los dejo, muchas gracias, espero que estén muy bien y que se haya entendido y les haya resultado útil.